Muy buenos días, San Andrés Islas, 9 de agosto del año 2017. El juzgado laboral del circuito de San Andrés Islas continúa con la audiencia de trámite y juzgamiento dentro del proceso ordinario laboral iniciado por el señor Paulino Gamboa Cifuentes contra el señor Johnny Antonio Pérez Moreno y contra el señor Marcus Juan Pérez Liep. Este proceso se encuentra con el radicado único nacional número 88-001-3105, 001-2016-00035. Se deja constancia que se encuentra únicamente presente el apoderado del señor Johnny Pérez Moreno. Se procede entonces a dictar sentencia en los siguientes términos. El señor Paulino Gamboa Cifuentes presentó demanda ordinaria laboral contra los señores Johnny Antonio Pérez Moreno y Marcus Juan Pérez Liep, con la finalidad de que a su favor se hagan los siguientes reconocimientos que se fijaron como objeto del litigio durante la audiencia celebrada el 20 de junio de 2017. Existencia de contrato de trabajo entre el demandante y el señor Johnny Antonio Pérez Moreno, establecer los extremos temporales de esta relación, sustitución de patronos, extremos temporales de esta relación, pago de prestaciones sociales y vacaciones para el caso del señor Johnny Antonio Pérez Moreno por virtud de la prosperidad parcial de la excepción de prescripción, pago de domingos y festivos laborados, sanción por la no consignación de las cesantías en un fondo, sanción por el no pago de intereses sobre las cesantías, indemnización moratoria, se solicita la indexación de las condenas, que se condene a todo lo extra y ultra petita y se solicita se condene en costas a cargo de la parte demandada. A folio 68 del expediente se encuentra la contestación que el señor Johnny Antonio Pérez Moreno presentó a través de apoderada. Se opuso a las pretensiones de la demanda, aceptándose haber contratado verbalmente al accionante el 18 de diciembre de 2001 y como excepciones de fondo fueron propuestas las de inexistencia de contrato de trabajo, pago, prescripción, buena fe contractual y mandato comercial. Anteladamente se declara que se accederá de manera parcial a las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes. En cuanto al tema de la existencia de contrato de trabajo entre los señores Paulino Gamboa y el señor Johnny Antonio Pérez Moreno. Para que exista contrato de trabajo deben concurrir los elementos que se encuentran señalados en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, y estos son la prestación personal del servicio, la continuada subordinación o dependencia y un salario como retribución del servicio. La misma norma dice que una vez reunidos estos tres elementos se entiende que existe contrato de trabajo y que no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Esto tiene su base en el artículo 53 de la Constitución Política, en la que se consagran los principios fundamentales mínimos a tener en cuenta en el Estatuto del Trabajo. Uno de ellos es el principio de la primacía de la realidad sobre sus formalidades, sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. El artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo consagra una presunción a favor del trabajador, consistente en que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. A todos los testigos escuchados, señor Martín Alonso Quintero Izaza, Julio David Puello Padilla y Daniel Gutiérrez Newbal, les consta que el señor Paulino Gamboa presta servicios en el Hotel Sirius. El señor Daniel Gutiérrez Newbal manifestó que era el administrador del Hotel Sirius. El señor Julio David Puello Padilla tiene un alquiler de carros y motos, manifestó que el demandante estaba como trabajador o está como trabajador, que lo ve en recepción atendiendo al personal que llega. El señor Martín Alonso Quintero Izaza es chef y propietario del restaurante Caribbean Place en Providencia y dijo que el señor Paulino fue contratado por el señor Johnny Pérez, que le ayudaba en la parte administrativa. El testigo Daniel Gutiérrez Newbal, quien afirmó tener un local, un negocio de buceo en las mismas instalaciones del Hotel Sirius, manifestó que el señor Paulino es el administrador del Hotel Sirius.
De esta manera se acredita pues la prestación personal del servicio del accionante a favor del señor Johnny Pérez como propietario del Hotel Sirius. A partir de ese momento obra la presunción a favor del trabajador de que lo que existió entre las partes fue un contrato de trabajo. Presunción contenida en el artículo 24 ya mencionado, correspondiéndole a la contraparte desvirtuarla, es decir, probar que las labores efectuadas por parte del señor Paulino Gamboa lo fueron a partir de decisiones tomadas de manera autónoma e independiente. A folio 17 del expediente se encuentra un documento suscrito el 7 de septiembre de 2007, en el cual el señor Johnny Pérez plasma su voluntad ante dos testigos y ante el accionante. Las firmas de quienes intervienen se encuentran autenticadas. En el documento, el señor Johnny Pérez afirma que por medio de ese documento otorga al señor Paulino Gamboa una casa lote ubicada en los predios de su Hotel Sirius, que es su administrador. Este documento privado goza de la presunción de autenticidad en los términos del artículo 244 del Código General del Proceso. Teniendo el accionante la calidad de administrador, se trae a colación lo dispuesto en el artículo 32 del Código Sustantivo del Trabajo. Y es esto, que los administradores son representantes del patrono y como tales lo obligan frente a sus trabajadores, además de quienes tienen ese carácter según la ley, la convención o el reglamento de trabajo, las siguientes personas: a. Las que ejerzan funciones de dirección o administrador, tales como directores, gerentes, administradores, síndicos o liquidadores, mayordomos y capitanes de barco, y quienes ejercitan actos de representación con la aquiescencia expresa o tácita del patrono, y b. Los intermediarios. El señor Johnny Pérez no logró desvirtuar la subordinación a la que se encuentra sujeto para con el demandante. Véase como en el documento obrante a folio 17 explica que el motivo por el cual le otorgaba el inmueble era por, y se abren comillas, ha estado durante 6 años laborando en el manejo de mis negocios, cuidando y estando muy al tanto de ellos, y en la actualidad es mi administrador. Ha cuidado también de la misma forma mi estado de salud y de igual manera por incluir la razón del valor de sus prestaciones sociales. Él ha sido para mí en general un sólido y verdadero apoyo. Se cierran comillas. Entonces, con el inmueble no solo se pagaron las prestaciones sociales adeudadas, sino como reconocimiento a los años de estar cuidando de sus negocios y atendiendo su salud, como lo plasmó el señor Johnny Pérez. En general no se derrumba la presunción de subordinación, por el contrario, el reconocimiento de pago de prestaciones sociales, siendo estos pagos típicos de las relaciones laborales, demuestra la existencia de contrato de trabajo entre el señor Paulino Gamboa y Johnny Pérez a partir del 18 de diciembre de 2001. Pues además recibía una remuneración por los servicios prestados. Véase en la contestación a la demanda la respuesta dada al hecho quinto, en el que se aceptó que la remuneración era de 1.300.000 pesos, aunque fueron llamados honorarios. En cuanto al tema de la sustitución de patronos del señor Johnny Pérez a Marcus Juan Pérez Lieb, el artículo 67 del Código Sustantivo del Trabajo dice de esta figura, es decir, de la sustitución de patronos: se entiende por sustitución de patronos todo cambio de un patrono por otro, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del establecimiento, es decir, en cuanto éste no sufra variaciones esenciales en el giro de sus actividades o negocios. Esta mutación jurídica ocurre sin afectar la situación de los trabajadores. En el presente caso, se citará la sentencia de la Sala de Casación Laboral con radicado 41.449 del 4 de diciembre de 2013, con ponencia del magistrado Carlos Ernesto Molina Monsalve, para establecer, de conformidad con la explicación de esta jurisprudencia, si existió sustitución patronal o no en el caso que se estudia. En aquella pieza se dijo lo siguiente, se abren comillas: primero,
sobre el alcance del artículo 67 del Código Sustantivo del Trabajo y los requisitos para que opere la sustitución de empleadores. En la labor hermenéutica de la Corte, en decisión del 5 de marzo de 2009, radicación 32.529, la Sala expuso, tal como surge, entre muchas otras, de la sentencia de esta Sala proferida el 16 de abril de 1956, antes aludida, y que el censor cita en su apoyo, el entendimiento que de tiempo atrás le ha dado la jurisprudencia de esta Sala al artículo 67 que se denuncia como violado es, sin desconocer su tenor literal, que uno de los requisitos para que opere la sustitución de empleadores es la continuidad de la empresa, entendida esta en los términos del artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es, como una unidad de explotación económica. De ahí que esa norma aluda al giro de las actividades o negocios. Así se desprende de lo que explicó en la sentencia del 24 de julio de 1987, a la que pertenecen los siguientes apartes. Según el artículo 67 del Código Sustantivo del Trabajo, hay sustitución de patronos cuando se produce el fenómeno de cambio de un patrono por otro por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del establecimiento, es decir, en cuanto éste no sufra variaciones esenciales en el giro de sus actividades o negocios. Sobre esta institución dijo el Tribunal Supremo del Trabajo en sentencia del 17 de julio de 1947 que para que la sustitución exista se requiere que se opere un cambio de patrón por cualquier causa, principalmente por mutación del dominio de la empresa o de su administración, que haya continuidad en el desarrollo de las operaciones del establecimiento y también en los servicios que presten los asalariados, es decir, que continúe el mismo giro de los negocios o actividades como antes y que los trabajadores sigan laborando después del cambio como lo venían haciendo con anterioridad a él. Deben reunirse, pues, tres elementos: cambio de patrono, continuidad de la empresa y continuidad del trabajador. Solo así se entiende que exista continuidad también de la relación de trabajo. En sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 18 de febrero de 1963, se dijo que la transmisión de dominio de la empresa de un patrón a otro, evento en que el sustituido desaparece, es una de las causas del fenómeno, pero no exclusiva, ya que no solo la enajenación de la empresa conduce a la sustitución, sino cualquier otro título como el simple cambio en el régimen de administración. Y en la del 13 de febrero de 1991, radicación 4101, adoctrinó, se abren comillas, para que se produzca la sustitución patronal, la jurisprudencia ha reiterado que tres son las condiciones esenciales, a saber, el cambio de un patrono por otro. Segundo, la continuidad de la empresa o identidad del establecimiento. Tercero, continuidad de servicios del trabajador mediante el mismo contrato de trabajo. Se cierran comillas. Resulta irrelevante si el señor Marcus Pérez Lieb es hijo, hermano, amigo o socio del señor Johnny Pérez. Lo que se debatirá es si sustituyó al señor Johnny en el contrato que éste tenía con el accionante. Y véase, de acuerdo a lo último, que no lo sustituyó, pues el contrato que el promotor del proceso tenía con el señor Johnny Pérez era un contrato laboral verbal, por tanto de carácter indefinido al no estipularse la duración del mismo, y a partir del 1 de septiembre de 2012 suscribe un contrato a término fijo con el señor Marcus Pérez Lieb, aunque era para realizar la misma labor de administrador en el mismo establecimiento de comercio, no era bajo el mismo contrato. Y es esta una de las condiciones esenciales que deben concurrir para que se produzca la sustitución patronal: la firma con el nuevo empleador y el hecho de cuándo comenzó, además de la plasmada en el documento, la reitera el mismo demandante en la respuesta al derecho de petición
que le presentara a la apoderada del señor Johnny Pérez, respuesta obrante a folio 48 y subsiguiente. Se lee en una parte del numeral primero de la respuesta lo siguiente, se abren comillas. Además, que a partir del 1 de septiembre de 2012, el señor Johnny Pérez Moreno me manifestó de manera verbal que debido a la edad y estado de salud no volvería a tener incidencia alguna con lo relacionado del hotel y centro de buceo Sirius, que las órdenes iban a ser dadas por su hijo Marcus Juan Pérez Liep, y a partir de dicha fecha he recibido todas las directrices del señor Marcus Juan Pérez Liep, hijo de su representado. Tan cierto es lo manifestado por mí que el señor Marcus me hizo firmar un contrato denominado contrato a término fijo con trabajadores de dirección, confianza o manejo, se cierran comillas. Así las cosas, no existió ni un lapso breve de tiempo en el cual el accionante estuvo a cargo del señor Marcus Pérez Liep al amparo del contrato que tenía con el señor Johnny Pérez como para que se diera la sustitución, sino que el nuevo contrato se firmó el 1 de septiembre de 2012 y desde ese mismo día las directrices las recibe el actor por parte del señor Marcus Pérez Liep. Por lo expuesto, no se declarará la sustitución deprecada. Así las cosas, los extremos temporales de la relación laboral del señor Paulino Gamboa Cifuentes y el señor Johnny Pérez Moreno lo son desde el 18 de diciembre de 2001 hasta el 31 de agosto de 2012. El contrato de trabajo a término fijo que suscribió el accionante con el señor Marcus Pérez Liep inició el 1 de septiembre de 2012 y aún se encuentra vigente. En cuanto al pago de prestaciones sociales y vacaciones a cargo del señor Johnny Antonio Pérez Moreno, la relación laboral del actor con el señor Johnny Pérez terminó el 31 de agosto de 2012, por consiguiente, al momento de presentar la demanda el 2 de marzo de 2016, véase la hoja de presentación visible a folio 60, se encontraban prescritas las acciones para el reclamo del pago de prestaciones. Si bien son exigibles las vacaciones causadas después del 2 de marzo de 2012, el demandante confesó en su declaración que el señor Johnny Pérez se encuentra a paz y salvo con él por todo concepto al otorgarle el inmueble a que se hace referencia en el folio 17. En cuanto al pago de domingos y festivos laborados, no es posible imponer condena cuando no se tiene certeza de cuáles domingos y cuáles festivos prestó servicios el actor y por cuántas horas en el día. La jurisprudencia ha sido enfática al señalar que la prueba de ese tiempo debe generar certeza de los horarios y días en que se ejecutó. No es dable obtenerla de meras especulaciones surgidas de expresiones genéricas o imprecisas en cuanto a tiempo, modo y lugar, de cálculos o suposiciones efectuadas sobre un horario ordinario, frecuente o regular de trabajo. Véase la sentencia de la Sala de Casación Laboral con radicado 40.414 del 16 de julio de 2014, siendo magistrado ponente el doctor Luis Gabriel Miranda Huelvas. Se absolverá a la parte demandada de esta pretensión. En cuanto a las pretensiones de imponer sanción por la no consignación de las cesantías en un fondo, sanción por el no pago de intereses sobre las cesantías e indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, estas pretensiones correspondientes a los numerales quinto a séptima se piden de la relación de trabajo laboral que existió entre el demandante y el señor Johnny Pérez, la cual terminó el 31 de agosto de 2012 y cuyas acciones para el reclamo de derechos se encuentran prescritas. Durante la etapa de saneamiento realizada en audiencia de fecha 20 de junio de 2017, analizada en conjunto la demanda, se indicó que ella se encaminaba a que se declarara la sustitución de patronos y por ello ese tema hizo parte de la fijación del litigio, decisión que quedó notificada en estrados. Al no declararse al señor Marcus Pérez como solidariamente responsable, véase especialmente lo relatado en la demanda a partir del hecho 13. Habida cuenta que no se demostró la existencia de la sustitución, sino la existencia de un contrato de trabajo a término fijo del demandante con el señor Marcus Juan Pérez Liep, este será exonerado de las pretensiones de la demanda,
es decir, el señor Marcus Juan Pérez Liep, pues no hace parte de las facultades extra petita reconocidas por el legislador al juez laboral el declarar la existencia de un contrato de trabajo cuando ello no fue solicitado por el demandante. Así las cosas, se declararán no probadas las siguientes excepciones de fondo propuestas por el señor Johnny Antonio Pérez Moreno: inexistencia de contrato de trabajo, por cuanto sí existió contrato de trabajo entre él y el señor Paulino Gamboa; buena fe contractual, no probada esta porque no se hizo necesario el estudio de esta figura, la buena o la mala fe del señor Johnny Pérez; y no probada la de mandato comercial, pues se declaró la existencia de un contrato de trabajo y no de un vínculo de índole comercial entre las partes, por lo señalado en las consideraciones de esta sentencia. Se declarará aprobada la excepción de pago, verificándose con la confesión del mismo demandante por parte del pago que le hizo el señor Johnny Pérez. Parcialmente probada la de prescripción, pues si bien son exigibles las vacaciones causadas a partir del 2 de marzo de 2012, el actor confesó que el señor Johnny Pérez se encuentra a paz y salvo con él por todo concepto. Se condenará en costas a la parte demandante. En mérito de lo expuesto, el Juzgado Laboral del Circuito de San Andrés Isla, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar que entre los señores Johnny Antonio Pérez Moreno y Paulino Gamboa Cifuentes existió un contrato de trabajo verbal entre el 18 de diciembre de 2001 y el 31 de agosto de 2012. Segundo, declarar que no existió sustitución de patronos entre los señores Johnny Antonio Pérez Moreno y Marcus Juan Pérez Liep. Tercero, exonerar a los demandados de las demás pretensiones de la demanda. Cuarto, declarar no probadas las excepciones de fondo propuestas por el señor Johnny Antonio Pérez Moreno, llamadas inexistencia de contrato de trabajo, buena fe contractual y mandato comercial; probada la de pago y parcialmente probada la de prescripción, todas por lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Quinto, condenar en costas a la parte demandante. Por economía procesal, en esta misma audiencia se fijan las agencias en derecho que se tasan en el equivalente al 5% de las pretensiones de índole pecuniario de la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el literal A del numeral primero, artículo 5 del acuerdo PSAA 16-10554 del 5 de agosto de 2016, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura. Esta decisión queda notificada en estrados. Se deja constancia que se encuentra presente la apoderada del señor demandante y el apoderado del señor Johnny Pérez. Si alguno desea interponer el recurso de apelación, debe manifestarlo y debe sustentarlo en esta misma audiencia. Tiene la palabra la apoderada del señor Paulino Gamboa. ¿Cómo, doctora? ¿El radicado del proceso? No, la sentencia que usted acaba de dictar para que pueda apelarla. De una vez, doctora, usted la va a apelar, usted manifiesta si va a apelar o no y la sustenta, tiene que sustentarla de una vez. No, doctora. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, su señoría. Yo interpongo el recurso de apelación con base en el artículo 65 del Código Procesal Laboral en los siguientes términos. Primero, discrepo con relación a que mi representado dijera o confesara que el señor Johnny Antonio Pérez se encontrará a paz y salvo por todas sus prestaciones sociales. Si bien es cierto, a lo largo de inclusive la demanda se ha dicho que la liquidación de prestaciones sociales solamente se liquidó del 18 de diciembre del 2001 al mes de septiembre, el 7 de septiembre del 2007. Esa es la fecha en la que nosotros hemos manifestado y manifestó mi representado que se cancelaron las prestaciones sociales. En ningún momento él ha dicho que la liquidación de las prestaciones sociales
se cancelaron en el momento en que el señor Johnny Antonio Pérez le manifestara de manera verbal que ya no sería parte del curso de su negocio comercial, sino que estaría a cargo del señor Marcus Pérez Lee. Entonces, en ese orden de ideas, no en ningún momento, ni de la contestación de la demanda, ni del derecho de petición, se ha dicho tal afirmación. Con relación a la sustitución patronal, su señoría, en sentencia 1943-2016, radicado 47.544, en un caso similar, nuestra honorable Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, en un caso, vuelvo y reitero, muy similar, señala la mala fe por parte de los empleadores con relación al trabajador. No podemos desconocer que la parte pasiva de una relación laboral siempre será el trabajador. En este orden de ideas, el señor Marcus sabía que eran idénticas las funciones que venía a desempeñar. No hubo variación, sino en dos aspectos que de manera libre y espontánea se fueron aclarados aquí, como fue la manutención del señor Johnny por la parte y la parte de sus utilidades que serían consignadas en Europa. Las demás funciones quedaron idénticas. En ese orden de ideas y con base en la sentencia enunciada, su señoría, considero que debe de ser estudiado a fondo por parte de los superiores jerárquicos y no desconocer el sujeto pasivo de la relación, en este caso mi representado, toda vez que le hiciera firmar o no le hiciera firmar el contrato de confianza y manejo, se presume que era el mismo porque los administradores, por la misma función que desempeñan, son empleados de confianza y manejo. Entonces, yo discrepo muchísimo de que se manifieste que el contrato rompe una relación que en ningún momento fue cancelada en su totalidad. El señor Johnny Pérez le canceló a mi representado y así queda demostrado hasta el 7 de septiembre del 2007 en el documento privado que la juez de instancia enunció y que mi representado también lo dijo en el interrogatorio de partes. De los testigos presenciales, como es el señor Daniel Gutiérrez, enuncia que estuvo presente cuando el señor Marcus le manifestó el deseo de continuar con él. Y como usted lo ha dicho en innumerables jurisprudencias, las ha nombrado aquí en lo largo de la sentencia apelada en este momento, una de las condiciones es que siga el negocio, que no haya cambio en sus funciones. Aquí no ha habido cambio de funciones, su señoría. Aquí lo que ha habido es una mala fe por parte de una de las personas que le hizo firmar o le hiciera firmar un contrato ¿con qué objetivo? No soy nadie para llamar ese juicio de valor en este momento. Pero con base en eso yo sí solicito que la sustitución patronal sí se ha dado, porque en ningún momento, reitero y enfatizo, no le han sido canceladas las prestaciones sociales a mi representado desde el 8 de septiembre del 2007 a la actualidad. Con relación a la condena en costa, su señoría, igualmente discrepo de ellas, porque no podemos desconocer que el sujeto pasivo en una relación laboral siempre, absolutamente siempre será el trabajador. En este orden de ideas, sin ponerle una condena en costas, pues no creo que estaríamos en ese derecho social que siempre se manifiesta en nuestros postulados, nuestra ley y nuestros postulados jurisprudenciales, su señoría. Mi representado ha incurrido en unos costos, toda vez que a lo largo también de la demanda hemos hecho manifestaciones a folio 29, 30 y 31, podemos ver que se le ha dicho al señor Marcus que por favor le cancele la liquidación de sus prestaciones sociales, lo que él siempre hizo caso omiso.
Por ende, incurrir en un costo para que les sean reconocidas las prestaciones sociales del trabajo ya realizado por mi representado, el cual, como bien lo dijo la parte demandada, nunca le han llamado la atención porque su trabajo ha sido íntegro. En ese orden de ideas, condenarlo a costas, pienso sería una situación demasiado injusta por parte de la juez de instancia. Es todo, su señoría. Muchas gracias. ¿El apoderado del señor Johnny Pérez va a interponer recurso? No, su señoría, conformidad con su decisión. Gracias. Se concede en el efecto suspensivo el recurso de apelación presentado por la apoderada del señor Paulino Gamboa. No siendo otro el objeto de esta audiencia, se da por finalizada. Muchas gracias.